Dios les bendiga. Es un privilegio el que podamos estar aquí reunidos para este tiempo principalmente de oración, pero previo a ello es bueno reflexionar sobre lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra y cómo nosotros podemos llevarlo a la práctica. Y antes de iniciar, realmente me gustaría orar dedicando este tiempo al Señor y que sea su voluntad en cada uno de nosotros. Bueno, así como están sentados, inclinen sus rostros y oremos. Padre Santo, muchas gracias porque es tu gracia, es tu misericordia. Eres tú quien nos sostiene, quien nos ayuda, quien nos guía. Padre, toma en tus manos ese tiempo de enseñanza, ese tiempo de meditación con respecto a lo que nos dice tu palabra, de cómo nosotros debemos de orar, cómo nosotros debemos de dirigirnos hacia ti. Que sea tu nombre glorificándose. Te agradecemos por ese tiempo y, Señor, sé tú tomando el control de absolutamente todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a estar estudiando hoy un pasaje de Efesios, el cual está en el capítulo 1, del verso 15 al 18. Me gustaría que antes de iniciar podamos darle lectura. Efesios 1, del 15 al 18, que podamos leerlo un versículo de manera alternada. Voy a leer el 15, ustedes el 16 y el 18 lo leemos juntos. Así dice la palabra del Señor. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Muy bien, el tema del pequeño devocional que vamos a estar estudiando el día de hoy lleva por título el agradecimiento de la oración. Y bueno, cuando se menciona el término oración, generalmente lo relacionamos o es muy visto que, pues digamos, vamos a orar, pues vamos a ponerle nuestras peticiones delante de Dios. Vamos a ponerle nuestros problemas, nuestras adversidades, todo lo que estamos pasando para que el Señor nos ayude. Pero hay un elemento que nosotros podemos agregarle a lo que es la oración y que debe de estar constantemente en ello, el cual es el agradecimiento. Y bueno, pero es posible agradecer a Dios cuando pues tengo problemas en casa, en el trabajo, de salud, o incluso en mi corazón, en mi interior. ¿Es posible agradecer a Dios? ¿No sería más factible decirle, Señor, toma mi carga y permite que sea la solución tuya? O sea, ambas preguntas tienen su afirmativo y su negativo. ¿Pero por qué? Porque es claro que es posible el agradecimiento a Dios en cualquier circunstancia, y claro que podemos orar a Dios pidiéndole una solución, pero esa oración siempre nos debe de llevar a lo que es la gratitud. Ciertamente nosotros vamos a pasar por problemas, por adversidades, por grandes dificultades en las que parece que no vamos a poder salir. Pero es la gracia y la misericordia del Señor la cual nos va a sustentar. Y prácticamente Pablo es lo que habla en este momento hacia los efesios. Y de rápido recapitulando, Éfeso era una ciudad, era una provincia de la región de Asia Menor, lo que actualmente es Turquía. Entonces Pablo llegó a esa ciudad enseñando en las sinagogas, estuvo por 2 años fundando esa iglesia, cuidando a los hermanos, principalmente porque en esta ciudad, en Éfeso, estaba uno de los templos más grandes de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo a la diosa Diana, que recordemos que era el problema principal por el cual pues prácticamente casi intervienen las autoridades romanas ante los que estaban predicando el evangelio y ante los que estaban vendiendo todas estas estatuillas del templo de la diosa Diana. Es por eso que el apóstol Pablo en esta carta, y también cuando estaba con ellos, les instaba a que no dejaran de cuidar su fe, a que no se desviaran por las presiones del momento. Y es por eso que cuando regresa en su tercer viaje misionero, cuando se despide de ellos previo a ser cautivo en Jerusalén, pues él les dice que se mantengan firmes,
Él les dice que definitivamente no deben de fluctuar en su fe. Entonces vemos que el apóstol pasó 2 años cuidando a los hermanos de Éfeso, pastoreándolos. Después pasa el tercer viaje misionero, es preso en Jerusalén, y transcurren alrededor de 5 años para que se escriba esta carta. Pero ¿cómo y dónde se escribe esta carta? Esta carta fue escrita nada más y nada menos que en una prisión de Roma. Esta, junto con la carta de Filipenses, de Filemón, de Colosenses, fueron escritas en esas mismas situaciones. Y es muy contrastante el contexto con la forma en cómo les invita a cada uno de los creyentes que se mantengan firmes en el Señor, que se mantengan contentos, que se mantengan alegres, que su confianza esté completamente depositada en Cristo. De manera que él en este momento, en este pasaje, él empieza a hablar, dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, y empieza a decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. De manera que empieza a hablar, a mencionar cuáles son estos beneficios los cuales nosotros recibimos en Cristo y por lo cual nosotros somos aceptos en Él, y esto por la obra de su misericordia y de su gracia. Y hay 3 elementos que me gustaría mencionar de este pasaje, y el primero es la causa del agradecimiento. Después de haber mencionado Pablo las riquezas que hay en Cristo, la misericordia de su elección, la seguridad de la salvación y el llamado, Pablo dice, y lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, él dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos. Él había escuchado de la iglesia en Éfeso, pero ¿quién había quedado como pastor en la iglesia de Éfeso? Nada más y nada menos que nuestro hermano Timoteo, un fiel siervo del apóstol Pablo, el cual pues obviamente le entregaba sobre los reportes de la situación en la misma iglesia. Entonces les dice, por esta misma razón, al momento de nosotros conocer todo lo que nosotros recibimos en Cristo, he escuchado y contrastando la fe que hay en el Señor. Una traducción podría decirse, una síntesis podría decir, es por ello que al saber cada uno de los elementos anteriores, lo he contrastado al oír la fe de ustedes en el Señor Jesús y el amor que tienen por otros creyentes. De manera que en el verso 16 nos dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Les dice, no encuentro ningún impedimento para agradecer, porque es más, ustedes me dan razones para orar a Dios, para agradecer ante Él por lo que ustedes hacen, principalmente por la fe de ellos, y no solamente una fe centrada en la doctrina, no solamente una fe que era de domingo, centrada en los días de reunión, sino que es una fe que estaba sustentada en la obra del Espíritu. Porque recordemos que nuestra fe no es de nosotros, sino que es una obra del Señor. Entonces el Espíritu Santo hace su obra misericordiosa en nosotros, restaurándonos, regenerándonos y haciendo que nuestra fe crezca. De manera que el apóstol Pablo estaba reconociendo que ellos se habían sometido completamente. Es por eso que dice la fe en el Señor Jesús. De manera que es la fe en su Maestro y amo, el Mesías. Porque recordemos que esta palabra Señor está relacionada a lo que es en el griego kurios, que es un superior. Este término nada más se le era dado al César, al emperador romano, y decían, no hay nadie mayor que él. Entonces Pablo lo dice en estos mismos términos, no hay nadie superior que Cristo. Entonces ustedes se han sometido a Él, y la fe que ustedes poseen es nada más y nada menos que fundamentada y sustentada en Cristo. De manera que ellos sabían a quién servían, y esto era algo bueno y digno de mencionar. Y hay otra razón para el agradecimiento, y esto fue el amor que moraba en cada uno de ellos, el amor hacia otros creyentes. Y aunque este amor no fue perfecto y llegó a verse menguado en algún momento y fue confrontado a través de la carta en Apocalipsis, cuando le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor,
En este momento ellos estaban manifestando el amor del Señor. Ellos lo estaban manifestando hacia otros creyentes. Ellos estaban mostrando este amor desinteresado, el cual Cristo mostró a sí mismo por cada uno de nosotros. Ellos estaban practicando el Evangelio. Es por eso que Pablo decía que constantemente agradecía a Dios por ellos. O sea, no encuentro ningún motivo para dejar de agradecer a Dios en mis oraciones, porque a través del agradecimiento puedo resaltar su obra de fe y su obra de amor, su obra desinteresada, su obra caritativa, su obra que demuestra que realmente han creído en el Señor. Y en este momento podemos preguntarnos, ¿hay algún obstáculo que se nos presente para no dar gracias a Dios? ¿O reconocemos la obra de fe y amor de Cristo en nuestras vidas, que lo compartimos con otros y lo llevamos ante Dios en gratitud? Realmente Pablo nos está dejando el mayor ejemplo. Él estaba en la prisión, él estaba pues realmente esperando la apelación ante el emperador César, que en ese momento era Nerón. Él estaba esperando ser enjuiciado y él dice: en mis oraciones no dejo de agradecer a Dios por ustedes. En mis oraciones no dejo de agradecer a Dios por lo que ustedes están dando frutos dignos de arrepentimiento, están dando frutos dignos de una conversión. Entonces nosotros definitivamente no tenemos algún obstáculo, no estamos encadenados, no estamos pues esperando algún juicio. Ciertamente tenemos problemas, ciertamente tenemos adversidades, pero podemos llegar con esa confianza y con esa fe ante el Señor, porque sabemos que Él es nuestro superior, que Él es quien nos sustenta, Él es quien nos salvó, y es por ello que nosotros podemos decirle: Señor, gracias. Señor, sé que tú has permitido esta adversidad, y es por ello que te agradezco. Y eso nos lleva al segundo punto, que es una petición certera. La acción de gracias debe de ir acompañada de un entendimiento a quien nosotros nos acercamos. Bueno, en mi caso, pues soy hijo todavía, y hay algunos momentos en el que puedo llegar con mis papás y decirle: papá, pues fíjate que pasa esto y realmente necesito de tu apoyo. Los que son padres lo entienden, que sus hijos llegan con ustedes y le dicen: pues es que me pasa esto, quiero un consejo, quiero esto, porque realmente saben con quién se están dirigiendo, saben que tienen una ayuda, saben que tienen un sabio consejo, saben que tienen una orientación. ¿Por qué? Porque sus padres son quien los sustentan, quien los ayuda, de manera que nosotros también podemos tener esa confianza ante Dios, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sustentador, Él es quien nos dice: acércate confiadamente al trono de la gracia, porque Cristo es el camino. A través de Él nosotros podemos acercarnos a Dios, y Dios ya no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo a través de nosotros, y con esa confianza podemos acercarnos ante Él. En el versículo 17 nos dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Pablo agradecía a Dios por ellos, y a su vez pedía a nuestro Señor que les diera una completa disposición para servir sabiamente, y que pudieran ir conociendo cada día más a Dios en su diario vivir. Pablo se acercaba confiadamente ante Dios. ¿Por qué? Porque dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o sea, el Padre exaltado, el Padre que lo tiene todo, le pido que nos dé un espíritu de sabiduría, de revelación, en un mejor conocimiento de Él. De manera que en este momento, cuando le dice les dé espíritu de sabiduría, les dice: pido al Señor que les dé disposición para que puedan aplicar la sabiduría que han recibido de Él. Pero ¿cómo nosotros hemos recibido la sabiduría? Bueno, la hemos recibido a través de la palabra, la hemos recibido a través de las predicaciones en el domingo, la hemos recibido a través de las enseñanzas en los grupos de casa, aquí en los miércoles, pero también la hemos recibido en esa oración, en ese tiempo que dedicamos ante Dios. De manera que nosotros sabemos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y a medida que vivimos nos vamos encontrando con problemas que van a probar ese temor al Señor y esa obediencia.
Y el deseo de Pablo es que en cada circunstancia nosotros podamos conocer a Dios y que podamos crecer cada día más en Él. Su agradecimiento del apóstol Pablo lo lleva a que debemos de reconocer, tanto ellos, los hermanos de Éfeso, como nosotros, que tenemos una constante necesidad de conocer a Dios y que en Él será suplida toda nuestra necesidad, porque seremos llenos de lo que Él es y vamos a poder vivir como Él nos manda. De manera que podemos preguntarnos, ¿cómo vivimos la sabiduría que Dios nos ha entregado en su palabra? ¿Cómo nosotros podemos expresar ese conocimiento, esa paciencia, ese acercamiento a Dios? ¿Cómo nosotros podemos acercarnos en oración? ¿Con confianza? ¿Nos acercamos con temor? ¿O nada más llegamos a quejarnos ante Dios y decimos, Señor, es que me pasa esto, no sé por qué esto, aquello, y yo iba bien, yo me desperté, oré en la mañana y me pasó esto? Llegamos, nos quejamos y listo. O definitivamente nos acercamos y decimos, Señor, realmente no sé qué pasó, pero tú me permitiste ver tu gracia y ayúdame a conocerte. Muchas gracias por ese apoyo que me has dado. Es diferente cómo nosotros podemos enfocar nuestras oraciones cuando nosotros tenemos un acercamiento al Señor. Podemos preguntarnos, ¿oramos y agradecemos a Dios por las pruebas que nos llevan a Él? Y eso nos lleva al tercer punto, una oración genuina. En esta misma versión, la Nueva Biblia de las Américas, me encanta cómo lo dice el versículo 18. Él lo expresa: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. De manera que el Espíritu Santo, obviamente quien inspiró a las Escrituras, sabía las pruebas difíciles que iban a experimentar los efesios y cada uno de nosotros. Es por ello que insta a Pablo a orar para que el entendimiento de ellos, para que su ser sea completamente iluminado. ¿Pero cómo? Eso a través de la palabra. Y que conozcan que en Cristo está la esperanza verdadera a pesar de la prueba. Y que el mismo llamamiento es firme, es fiel, porque Dios lo hizo. Y que de Dios es la misericordia. ¿Por qué? Porque ha llamado pecadores muertos y los ha resucitado, los ha regenerado para llamarlos una herencia. Porque dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Nosotros somos parte de esa herencia. Nosotros somos parte de esos santos que han sido llamados a su gloria. De manera que a través de que nosotros, esas pruebas, esas adversidades, nosotros podemos entender realmente que es la mano del Señor sosteniéndolo y que tenemos un montón de motivos para agradecer a Dios. Estos y otros motivos son suficientes para desbordar en agradecimiento a Dios. Es por ello que a pesar de la prueba nosotros debemos o deberíamos de vivir agradecidos, porque sabemos quién nos sostiene. Sabemos quién sostiene a su iglesia. Cristo es quien nos sostiene, porque sabemos que Él es fiel, nos llena de fe y amor para cada día conocerlo más y vivir en su verdad, y así salir de la oscuridad a la luz de su entendimiento, en el que podemos entender que su esperanza es viva, es eficaz y que nos ayuda. Y es que hace 4 o 5 meses, en diciembre, tuve un diagnóstico bastante complicado, que prácticamente tenía una fractura en mi tabique nasal y pues era volver a entrar a una segunda cirugía. La respuesta del Señor fue que se llevase a cabo otra cirugía, pero en ese mismo proceso estábamos orando de que, Señor, tú puedes glorificarte, Señor, tú puedes solucionar, tú puedes componer todo lo que está mal en mí, físicamente, realmente. Tú puedes sanarme, tú puedes evitar que vuelva a entrar a un quirófano, porque es bastante complicado, es bastante difícil la sensación que se experimenta en ese momento. Uno estaba pues realmente preocupado, mis papás igual estaban preocupados, pero es en ello en el que la respuesta del Señor, así como en el caso de Elías, que él estaba esperando una respuesta, fue un soplo apacible.
que fue: bástate en mi gracia. El Señor permitió una segunda cirugía. El Señor nos mostró su misericordia, su gracia, que Él estaba presente. Y al día de hoy, por su grande misericordia, puedo decirle: Señor, gracias porque me has sostenido. Gracias porque me has ayudado. Gracias porque es tu mano poderosa. Y de esta manera nosotros podemos ser llevados en un entendimiento constante de lo que es la oración. Sí, llegar con confianza al Señor, pedirle, decirle: Señor, me pasa esto, Señor, no se dio aquello, Señor, me pesa esto, tengo ganas de gritar, tengo ganas de llorar, de desaparecer, pero sé que eres tú quien me sustenta, sé que eres tú quien me permite pasar por esta prueba. Y permíteme responder en agradecimiento. Y si respondemos en agradecimiento, el Señor nos va a sustentar cada día más, nos va a fortalecer, y eso va a permitir que nosotros podamos disfrutar cada día más de su palabra. Y es por eso que me gustaría que pudiéramos orar en este momento, sí, exponiendo nuestras peticiones al Señor, pero agradeciendo por esos procesos por los que estamos pasando, por los que vamos incluso a pasar, o por lo que nosotros estamos una ligera preocupación, o que realmente queramos agradecer al Señor por algo. Y me gustaría que la dinámica de hoy fuese de esta manera. Si alguno tiene alguna petición, podamos pues expresarla y de una manera apoyarnos mutuamente para orar por esas peticiones que están presentando. No sé si tengan alguna petición, hermanos. Padre Santo, muchas gracias por ese tiempo que nos permites de tener adoración, de meditar en tu palabra, de expresarte en nuestras peticiones. Padre Santo, guárdanos para ese regreso para nuestras casas, sé tú con nosotros y nos ponemos en tus benditas manos, Señor. La petición de cada uno de nuestros hermanos que no llegaron a externarla, realmente tú la conoces, y permite que en oración ellos puedan externarla y puedan agradecerte por la obra que estás haciendo. Padre, muchas gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias porque eres ayudándonos, nos has fortalecido hasta esta mitad de semana. Ayúdanos lo que nos resta, y que podamos ser una lámpara viva que exprese lo que es tu verdad y que podamos comunicarlo a otros. Nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.